buscando entender el tema de testamentos, ¿sí? Y sé que sus preguntas nos van a llevar también por un muy buen camino, así que son bienvenidas. Puedes enviarnos un mensaje de texto desde tu teléfono celular, si tienes la aplicación WhatsApp. El número aquí a cabina de Zona 3 es el 33 18 80 76 41. Así ya comenzamos a recibir algunos de ellos para directamente tus preguntas que las puedan escuchar hoy cualquiera de nuestros invitados. Ambos se llaman Carlos, uno es profesor de posgrado en Derecho de la UP, abogado, el otro es secretario del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, y que bien, pues obviamente son los que nos pueden indicar, por ejemplo, cuál es el tipo de testamento más popular o más seguro, cuál es el que de alguna manera ustedes realizan constantemente, o que digamos que queda, entiendo que habrá muchos tipos, ¿no? Y que cada uno debe calzar a la situación particular, pero también sé que hay alguno que queda a muchos, a la mayoría. Sí, gracias, Claudia. Podríamos decir que el testamento público abierto es el común, el más práctico, el más eficaz, si pudiéramos verlo desde la óptica jurídica de agilidad en cuanto a la ejecución del mismo. El abanico se puede abrir a otros tipos de testamentos, que hablas de testamento hológrafo, privado, militar. Es decir, hay otros tipos de testamentos que requieren de manera previa a su ejecución un procedimiento judicial que los eleve a la categoría de un testamento formal. Uh-huh. Entonces, la gran ventaja del testamento público abierto es que este va directo a un tribunal, el juez lo va a declarar válido en su caso, o los herederos van a acordar declararlo válido si se realiza el procedimiento en notaría, y es la manera, vamos a decir, más contundente que puede tener los herederos para llevar a la realidad lo que decía el maestro Carlos Enrique Guevara, ¿sí? Es decir, ejecutar el testimonio de la mente, lo que en la mente del autor de la herencia se encontraba en el momento en que ¿qué es lo que quería? Él lo decidió. Uh-huh. ¿Qué es lo que quería? Decir las profundidades de la mente. El problema cuando viene la cuestión de la ejecución de los testamentos es que algunos herederos piensan que merecían más. ¿Sí? Y más grave si no se decidió, que algunos piensan que tuvo ciertas actitudes, ciertas conductas de protección. Sí, yo estuve ahí, le dediqué los mejores años de mi vida y en el testamento estoy, pero con una cosita de nada. Y quizás piensen que de esa manera, o realmente su conducta fue encaminada a ellas cuando se acercaron a aquel en vida, cuando ya se le veían que se le estaba extinguiendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Que quien vaya a otorgar un testamento, antes que se acerque a un notario, analice que sea este el que determine cuál es su intención respecto de su patrimonio para después de su muerte. El que se pretenda que el notario le induzca a qué es lo que debe de declarar o a quién debe señalar, eso ya es un error de origen. O sea que por su naturaleza, el testamento es un acto absolutamente libre. Cualquier factor de influencia que implique establecer la línea de la decisión, esto ya a su vez constituye una posibilidad de que ese documento sea nulo. Muy bien, si yo escribo, porque yo voluntariamente quiero delimitar a quién le dejo qué de mis propiedades, y entonces tomo una hoja en blanco con mi puño y letra y escribo mi voluntad y la firmo, como además voy a poner ahí la firma que ha sido buena para que me den crédito en el banco, y con ella he hecho muchas transacciones durante mi vida, y lo guardo en un sobre, y quizá le digo a alguien que cuando yo muera, pues ahí en ese sobre ahí está mi voluntad. ¿Esto no vale si no pasa por notario? No, ni siquiera, aunque lo dijéramos que lo tratara de elevar a la categoría de un documento reconocido por la ley, puesto que existen documentos privados, pero tiene una figura específica.
Lo que sí habría que considerar que por su naturaleza el testamento es un acto solemne. Quizás sea un término que para la generalidad no es usual, pero así rápidamente podríamos señalar que los actos jurídicos desde esta óptica se clasifican en consensuales, reales, formales y solemnes, ¿sí? O sea, el consensual basta el solo acuerdo exteriorizado, el real implica entregas de cosas, de prestaciones y contraprestaciones, el formal que debe revestir ciertos elementos extrínsecos, y el solemne ciertos elementos extrínsecos que de no concurrir no es posible que un juez lo eleve a la categoría de tal. Es decir, yo puedo tener un contrato de compraventa, podemos celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, la ley dice que debe ser en escritura pública, ¿sí? Sí. Hubo entregas de dinero, hubo entregas de cosas más, pero no hay escritura pública, y la ley dice que debe ser en escritura pública. ¿Eso qué implica? Que puedo ir ante un juez y obtener que éste declare, elevarlo a la forma que la ley establece, se llama acción pro forma. En tratándose de actos solemnes, esto jamás va a proceder. Si no reúne los requisitos, el catálogo que establece la ley, jamás obtendremos una sentencia judicial que lo reconozca como tal. Por más que se vea bien redactado y diga las cosas con toda precisión, este conjunto de elementos extrínsecos o solemnidades que contiene la ley es ineludible para ese efecto. Supongo entonces que mucho menos valor tendría la palabra de a mí me dijo en vida que yo me iba a quedar con la casa. O sea, oiga, señor notario, vengo a decirle que a mí me dijo, yo fui la preferida, aquí estuve, se lo juro, no tiene validez esta palabra. Absoluto. Ok. Comienzan algunas preguntas y yo le pido antes de entrar con estas preguntas, así que paciencia a los que están preguntando, para que el maestro Carlos Enrique Guevara nos dé unas recomendaciones que son básicas, pero que son importantes que las escuchemos cuando estamos hablando de testamentos. Claro que sí, Claudia, con muchísimo gusto. Yo animaría a tu público radioescucha que se acerquen con el notario de su confianza, como bien señala don Carlos. Efectivamente es un trámite, suena quizás a lo mejor complejo, pero no. La verdad, ¿qué les pedimos a las personas que se acercan a las notarías? Su identificación. Es básicamente lo que necesitamos. Entonces el notario para eso está, digo, es muy sano que si ya llegan con algún esquema mental escrito, sí, pues nos ayudan bastante, pero para eso estamos los notarios, para darle seguridad jurídica a la persona que se acerca hacia nosotros, a guiarlo cómo debe de dejar bien plasmado su testamento y evitar futuros dolores de cabeza, Claudia. Entonces, fíjate qué fácil es, y ahorita don Carlos después nos dirá, el costo no es un costo elevado, digo yo, ojalá que... ¿Es o no es? No es un costo elevado. Ahorita lo van a escuchar, yo creo que nos gastamos la cantidad que él va a indicar en cualquier otra cosa. Y con el testamento, Claudia, estamos dejando tranquilidad patrimonial a nuestros seres que nos van a suceder el día que desgraciadamente lleguemos a faltar. Entonces, te repito, es simple y sencillamente presentarte con tu identificación oficial, ganas de querer platicar, de charlar con el notario, y asentar ahora sí, bajo la guía del propio notario, cuál es la mejor situación patrimonial. Es para una gran responsabilidad la que tienen los notarios, porque me imagino a cualquiera de nosotros llegando a una asesoría profesional, y qué bueno que lo mencionas así, Carlos, de invitarnos, porque podríamos tener esta charla con alguien familiar o un amigo, pero no va a ser imparcial, digamos que va a llevar también su tinte, las recomendaciones de mira, mejor, fíjate, quién ha estado contigo, quién no, todos los años que trabajaste, si tuviste esposo antes, esposa, si tienes hijos de diferentes, en este caso los señores de diferentes mujeres, de diferentes mamás, y si tienes un patrimonio, supongo que también, bueno, pues ahí son casos muy particulares en donde sí es mejor que sea un profesional, que no esté ligado a la familia,
que pueda dar en este caso su opinión y su orientación para cómo el que va a hacer su testamento lo pueda redactar de la mejor manera. ¿Nos explican más detalles después de la pausa? Encantado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Sí. Bueno, el costo es muy relativo, o sea que hablar de costo implica es a cambio de qué, ¿no? Ujú. Como decir, pago impuestos, que Pues son cuánto muy altos. ganas, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, pero hay que ver también a cambio de qué. O sea, ¿qué servicios me da el Estado? Ajá. ¿El Estado me da la seguridad de salir a medianoche, caminar por la calle sin ningún problema? Híjole, mejor Bueno, no hay que hablar de eso, porque si no entonces, luego nos vamos a eso meter en me unos refiero, si aprietos. hablamos de los países que te cobran el 60% de impuestos, ¿sí? Ajá. De tus ingresos, pero te dan esa tranquilidad, te dan la posibilidad de decir, vas a llegar a una edad en que tienes casa, tienes Sí, un retiro favorable. Bueno, es decir, si lo quiero ver desde el punto de vista de costo, decir, No me está asustando, que es muy caro. De acuerdo a la ley, me da un margen, un tope, decir, incluyendo impuestos de 13,000, cerca de 14,000 pesos, un testamento. Y como nos habla de un tope, significa que el notario debe tomar en consideración la circunstancia particular de aquel que lo está otorgando. Digamos que ese sería como el precio máximo. El precio tope. O sea, no Sí. te puede costar más de 14,000 No te pesos puede costar hacer más un de testamento. 14,000 pesos. Ahora, a ver, el riesgo que lleva el notario al realizar un documento de esta naturaleza. Si alguien va a estar inconforme con la voluntad del que lo otorgó, Hijo, se va esto contra va a ir a un usted. tribunal, ¿sí? Ajá. Y no es nada más decir, pues aquí está el testamento. El notario tiene que seguir el juicio y esos juicios van a durar 7, 8 años, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo con esto del costo? Se está tomando en consideración la situación propia de cada persona en cuanto a su alcance económico, en cuanto a la complejidad del documento, para tomarlo como parámetro y establecer si tomamos máximos o mínimos. Perfecto. En esta época de este periodo del mes del testamento, pues es que escuchamos que alguien señaló que era caro hablar de 1,800 pesos sin tomar en consideración el enfoque relativo a que hay un impuesto en particular que solamente parece Jalisco lo tiene, que es el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, y el aviso a la dirección del archivo público, que ahí nada menos ya se fue una cantidad. Estamos hablando de que realmente, en esencia, lo que se está facilitando a la población es darle un costo aproximado del 10% del tope que la ley señala. Perfecto, vamos a quedarnos con esto. Y me gusta porque después de la pausa comercial regresaremos con las preguntas que les hacen a nuestros invitados, ustedes que nos escuchan aquí en el Coffee Break. Hoy en Zona 3 el tema es testamento. Regresamos.